En 1910, una niña de 12 años en una granja de Kansas podía sacrificar un pollo, hornear pan desde cero y suturar una herida antes del almuerzo. Nunca leyó un tutorial, nunca vio un video. Simplemente lo hacía porque la supervivencia no era opcional. Hoy en día, el adulto estadounidense promedio no sabe coser un botón. El número 14 de esta lista era tan común entre los niños que las escuelas dejaron de enseñarlo, asumiendo que todos los niños ya lo sabían. Y el número 7 implica una habilidad que el ejército de los Estados Unidos ahora gasta miles de dólares en enseñar a soldados adultos. Estos no eran niños extraordinarios. Eran niños comunes criados en un mundo que exigía competencia. Antes de comenzar, suscríbete porque esta lista podría hacerte dar cuenta de que tu bisabuela era más dura a los 12 años de lo que la mayoría de nosotros seremos jamás. Comencemos la cuenta regresiva. Top 20. Encender fuego sin fósforos. A los 12 años. Antes de que los fósforos de fricción se volvieran baratos y ampliamente disponibles a principios del siglo XX, los niños en las granjas aprendían a encender fuego usando pedernal y acero o un taladro de arco si no había nada más a mano. Una niña de 12 años no torpeaba con la leña. Sabía que primero debía recolectar yesca seca, corteza de cedro cortada en tiras finas o hierba seca enrollada en forma de nido de pájaro, y luego ir añadiendo palos del grosor de un lápiz antes de agregar madera partida. Podía leer la madera con el tacto, sabiendo que la madera muerta en pie se partía limpiamente y ardía con fuerza, mientras que la madera verde siseaba y humeaba. El fuego de la mañana era su responsabilidad en muchos hogares. Si fallaba, la familia se despertaba en una cocina fría y sin desayuno. Esa presión enseñaba velocidad y precisión. Una buena encendedora de fuego podía lograr que las llamas prendieran en menos de 2 minutos, incluso en enero, incluso con escarcha en la pila de leña. Los campistas modernos gastan $40 en encendedores impermeables y aún así no logran encender una fogata. Esa niña de 12 años tenía las manos encallecidas y un pedernal que no costaba nada. Top 19. Ordeñar una vaca a mano. A los 10 años, la mayoría de los niños de granja podían ordeñar una vaca de principio a fin, pero hacerlo bien, esa era la verdadera habilidad. Tu bisabuela sabía que primero debía lavar la ubre con agua tibia y luego secarla, porque las manos frías y los pezones sucios podían hacer que la vaca pateara y volcara el balde. Entendía el ritmo de apretar y tirar, cerrando la parte superior del pezón con el pulgar y el índice para atrapar la leche, y luego rodando hacia abajo con los dedos restantes. Un buen ordeñador llenaba un balde en 15 minutos. Uno malo tardaba 40 minutos y obtenía la mitad del rendimiento. También sabía que debía extraer hasta la última gota de leche de cada cuarto, porque dejar leche adentro propiciaba la mastitis, una infección que podía arruinar a la vaca permanentemente. El USDA estimó en 1920 que más del 80% de las granjas estadounidenses tenían al menos una vaca lechera. El ordeño no era una tarea asignada solo a los adultos. Se repartía entre los niños por la mañana y por la noche, los 7 días de la semana, sin vacaciones ni días de enfermedad. Top 18. Preparar un pollo. Cuando la madre de tu bisabuela decía, ve a buscar un pollo para la cena, no se refería a abrir un congelador. Significaba caminar hasta el gallinero, seleccionar un ave, sacrificarla rápidamente, escaldarla en agua hirviendo durante 30 segundos para aflojar las plumas y desplumarla por completo. Luego venía el cuidadoso eviscerado. Aprendió a cortar alrededor de la cloaca sin perforar los intestinos, porque un solo error significaba bilis en la carne y una cena arruinada. El hígado, el corazón y la molleja se guardaban. Las patas se usaban para caldo. Las plumas se secaban para hacer almohadas. No se desperdiciaba nada. Una niña de 12 años que podía preparar un pollo en menos de 10 minutos era considerada competente, no excepcional. Hoy en día la mayoría de los adultos nunca han tocado un ave sin procesar. Una encuesta de 2019 reveló que casi el 70% de los adultos británicos y cifras similares en los Estados Unidos no podían identificar los cortes básicos de carne en un animal. Esa niña de 12 años podía despiezar el ave entera con los ojos vendados. Top 17.
Batir mantequilla. El proceso era simple pero exigía resistencia. La crema fresca desnatada de la leche de la mañana iba a la mantequera, un cilindro alto de madera con un batidor. Luego se bombeaba de 20 a 40 minutos dependiendo de la temperatura. Los glóbulos de grasa se agrupaban y se separaban del suero de leche. Tu bisabuela sabía que la crema debía estar a unos 60 grados Fahrenheit, demasiado fría y no se cortaría, demasiado caliente y la mantequilla se volvía grasienta y no mantenía su forma. Una vez que se formaba la mantequilla, la lavaba 3 o 4 veces en agua fría, amasando cada rastro de suero con paletas de madera, porque el suero sobrante significaba mantequilla rancia en cuestión de días. La prensaba en moldes, a veces estampados con el propio diseño de la familia. Ese suero de leche tampoco se desperdiciaba. Se usaba para galletas, panqueques o se bebía directamente. Una vaca Jersey producía suficiente crema para 4 libras de mantequilla a la semana. Todo el proceso, desde el desnatado hasta el moldeado, era tarea de niños en la mayoría de las granjas. Top 16. Gestionar una bodega de raíces. Antes de que la refrigeración eléctrica llegara a las zonas rurales de Estados Unidos, lo cual para la mayoría de las granjas no ocurrió hasta finales de la década de 1930 o 1940, cada hogar dependía de una bodega de raíces. Tu bisabuela entendía que las manzanas no podían almacenarse cerca de las papas, porque el gas etileno de las manzanas hacía que las papas brotaran. Sabía que las zanahorias se conservaban mejor enterradas en cajas de arena húmeda y que las coles debían colgar boca abajo de las vigas. Las cebollas necesitaban aire seco y circulación. Las calabazas necesitaban un estante un poco más cálido. Revisaba la bodega cada pocos días, retirando cualquier cosa que mostrara signos de pudrición antes de que se propagara. Una sola manzana podrida podía arruinar un cajón entero. La temperatura debía mantenerse entre 32 y 40 grados Fahrenheit. Demasiado calor y las cosas se echaban a perder. Demasiado frío y se congelaban y se convertían en papilla. Gestionar esa bodega era una ciencia y los niños la aprendían desde pequeños porque una bodega mal cuidada significaba pasar hambre en febrero. Top 15. Fabricación de jabón. A partir de grasa animal. Derretir sebo y mezclarlo con lejía para producir jabón era un conocimiento básico para un niño de granja. Tu bisabuela guardaba cada trozo de grasa de res y de cerdo, lo derretía en una olla pesada, lo colaba a través de una tela para quitar los chicharrones y almacenaba el sebo blanco y limpio en vasijas de barro. Cuando se necesitaba jabón, mezclaba agua de lejía, hecha goteando agua de lluvia a través de cenizas de madera dura, con el sebo derretido a temperaturas precisas. Demasiado caliente y la mezcla se cortaba, demasiado fría y no se saponificaba. Removía con una paleta de madera hasta que la mezcla alcanzaba la traza, ese momento en el que se espesaba lo suficiente como para dejar un rastro en la superficie. Lo vertía en moldes y curaba las barras de 4 a 6 semanas. Se convertían en el único producto de limpieza del hogar, para la ropa, los platos, el baño, todo. Un solo lote producía suficiente jabón para durar meses. Todo el proceso requería paciencia, sincronización y respeto por la lejía, que podía quemar la piel al contacto. Lo manipulaba sin guantes porque los guantes eran un lujo. La razón por la que estas habilidades desaparecieron no fue la pereza, fue deliberado. Cuando Procter Gamble lanzó el jabón Ivory en 1879 y amplió su producción a principios del siglo XX, no solo vendían jabón. Vendían la idea de que el jabón casero era inferior, insalubre y anticuado. Las campañas publicitarias en las revistas femeninas mostraban a madres modernas eligiendo productos comprados en la tienda, mientras que las anticuadas esposas de granjeros removían calderos de grasa. El mismo patrón se repitió en cada habilidad de esta lista. Las industrias no solo ofrecían comodidad, desalentaban activamente la autosuficiencia porque las familias autosuficientes no compran productos. Para la década de 1950, las clases de economía doméstica habían eliminado por completo la fabricación de jabón, el batido de mantequilla y la conservación de alimentos de sus planes de estudio. Las habilidades no se perdieron por accidente.
fueron erradicadas sistemáticamente de la vida estadounidense. Top 14. Hornear pan desde cero sin receta. Tu bisabuela no medía la harina, la sentía. Un puñado de masa madre que mantenía viva en la encimera de la cocina y alimentaba a diario con harina y agua era su única levadura. Sabía que la masa estaba lista cuando se sentía como el lóbulo de una oreja, suave, elástica y ligeramente pegajosa. Entendía que la humedad lo cambiaba todo. En un día lluvioso usaba menos agua. En el aire seco del invierno añadía un chorrito más. La masa se desgasificaba, se le daba forma y se dejaba levar en un lugar cálido cerca de la estufa. El horneado se hacía en un horno de leña que había aprendido a calibrar metiendo la mano dentro. Si podía contar hasta 15 antes de que el calor la obligara a sacar la mano, el horno estaba en su punto para el pan. Demasiado caliente y la corteza se quemaba antes de que el centro se cocinara. Demasiado frío y la hogaza salía densa y gomosa. Horneaba de 3 a 4 hogazas a la semana desde los 10 años aproximadamente, y a los 12 su pan era indistinguible del de su madre. Sin termómetro, sin temporizador, solo instinto entrenado por la repetición. Top 13. Remendar y zurcir ropa. La tela era cara. Una yarda de algodón costaba el equivalente a varias horas de trabajo a principios del siglo XX, y la ropa confeccionada era un lujo que la mayoría de las familias campesinas no podían permitirse. Tu bisabuela aprendió a remendar desgarros con puntadas casi invisibles, igualando el grosor y el color del hilo a ojo. Zurcía calcetines sobre un huevo de madera, tejiendo hilos nuevos a través de los talones desgastados hasta que el calcetín quedaba tan resistente como nuevo. Un solo par de calcetines de lana podía ser zurcido una docena de veces antes de ser desechado. Podía parchear un par de overoles de manera que el parche quedara plano y resistiera meses de uso rudo. Cada niña tenía un costurero a los 8 años y a los 12 era responsable de la pila de ropa para remendar de la familia. Los estadounidenses modernos tiran 81 libras de textiles por persona cada año. Esa niña de 12 años se habría horrorizado. Top 12. Identificar plantas silvestres comestibles. Esto no era un pasatiempo, era un seguro. Tu bisabuela podía caminar por un prado y señalar cenizos, acederillas, hojas de diente de león, ajo silvestre y fitolaca, sabiendo qué partes eran comestibles y cuáles eran veneno. Entendía que los brotes de fitolaca eran seguros cuando eran jóvenes y se hervían 2 veces, pero que las bayas y las hojas maduras podían matar. Sabía que las bayas de saúco debían cocinarse porque crudas causaban vómitos. Reconocía los espárragos silvestres a lo largo de las cercas y los recolectaba en primavera. Las nueces de nogal americano, las nueces negras y los caquis después de la primera helada complementaban la despensa familiar. Este conocimiento no estaba escrito en una guía de campo. Se enseñaba directamente, de madre a hija, en caminatas por los mismos bosques y campos año tras año. Perder este conocimiento no solo significó perder comida gratis, significó perder la capacidad de alimentarse a uno mismo si todo lo demás fallaba. Top 11. Enganchar y conducir un tiro de caballos. Los caballos eran los motores de la granja y los niños aprendían a manejarlos desde temprano. A los 12 años, tu bisabuela podía enjaezar un tiro de caballos de tiro, pasando el collar, los horcates y los tiros sin enredar las riendas. Los conducía en el campo para arar y rastrillar, manejando animales que pesaban 2000 libras con riendas de cuero y comandos de voz. La habilidad no era la fuerza bruta, era la comunicación. Aprendió que una voz calmada y firme mantenía a los caballos trabajando. Un grito de pánico los hacía huir. Sabía revisar los cascos en busca de piedras, estar atenta a los signos de cólico y enfriar gradualmente a un caballo sudado, sin dejarle nunca beber agua fría mientras estaba acalorado. El censo de 1910 registró más de 21 millones de caballos y mulas en las granjas estadounidenses. Casi todos los niños crecían rodeados de ellos, y la mayoría podía conducir un tiro antes de poder clavar un clavo derecho. Considera lo que realmente significa esta lista. Una niña de 12 años en 1910 podía alimentarse, vestirse, mantenerse caliente,
orientarse por el mundo natural y manejar animales grandes. Poseía un conjunto de competencias de supervivencia que la hacían funcionalmente independiente en una emergencia. Hoy en día, el estadounidense promedio de 12 años no puede cocinar una comida sin un microondas. Esto no es su culpa. Construimos un mundo que eliminó la necesidad de estas habilidades, y luego nos preguntamos por qué la gente se siente indefensa cuando se corta la luz durante 3 días. La brecha de competencia entre generaciones no es una broma, es una vulnerabilidad. Top 10. Envasado y conservación de frutas y verduras. Cuando la cosecha del huerto era abundante durante julio y agosto, se necesitaban todas las manos en la cocina. Tu bisabuela aprendió el método del baño María para alimentos de alta acidez como tomates, encurtidos y conservas de frutas, y la envasadora a presión para verduras de baja acidez como judías verdes y maíz. Podía esterilizar frascos, preparar tapas, llenar y sellar docenas de litros en una sola tarde. El proceso exigía precisión. Los frascos debían llenarse dejando el espacio libre correcto. Había que liberar las burbujas de aire. Las tapas debían sellarse con un chasquido audible al enfriarse. Un solo error significaba botulismo, y ella lo sabía. Las familias preparaban cientos de frascos cada verano, forrando los estantes del sótano con suficiente comida para durar hasta la siguiente cosecha. El Ball Blue Book, publicado por primera vez en 1909, se convirtió en la Biblia del envasado casero, pero la mayoría de las niñas aprendían observando a sus madres mucho antes de poder leer las instrucciones. Top 9. Derretir manteca de cerdo. La grasa de cerdo, específicamente la manteca de pella de alrededor de los riñones, era la principal grasa para cocinar en la granja. Después de la matanza del cerdo a finales de otoño, tu bisabuela cortaba la grasa en cubos pequeños, los colocaba en una olla pesada a fuego lento y revolvía durante horas mientras la grasa se licuaba lentamente. Los chicharrones que quedaban se prensaban para secarlos y se guardaban para el pan de maíz. La manteca derretida, blanca como la nieve y casi inodora cuando se hacía correctamente, se almacenaba en vasijas de barro y se usaba para todo, desde freír y hacer galletas hasta masas de tartas tan hojaldradas que se deshacían al toque de un tenedor. Un solo cerdo producía de 20 a 40 libras de manteca, suficiente para que una familia pasara la primavera. La habilidad consistía en conocer el calor. Demasiado alto y la manteca se quemaba, volviéndose oscura y amarga. Demasiado bajo y tomaba todo el día. Ella lo controlaba por el sonido, escuchando el suave chisporroteo que significaba que la temperatura era constante. Top 8. Cuidado básico de heridas y remedios herbales. Los médicos a menudo estaban a kilómetros de distancia y costaban un dinero que la familia no tenía. Tu bisabuela aprendió a limpiar cortes con agua hervida, a aplicar cataplasmas de hoja de llantén para extraer la infección y vendar heridas con tiras de tela limpia. Preparaba té de corteza de sauce para los dolores de cabeza, el mismo compuesto que ahora llamamos aspirina. Sabía que una telaraña presionada en un pequeño corte ralentizaría el sangrado y que la miel aplicada a una quemadura prevenía infecciones. El té de manzanilla calmaba los estómagos revueltos. El vapor de hojas de gordolobo aliviaba la congestión en el pecho. Esto no eran tonterías populares. La farmacología moderna ha confirmado los compuestos activos en docenas de remedios tradicionales. Un estudio de 2012 publicado en el Journal of Ethnopharmacology validó las propiedades antimicrobianas de la miel en las que las familias de las granjas habían confiado durante generaciones. Esa niña de 12 años era la primera en responder a las emergencias de la familia. Top 7. Leer el clima por el cielo y el comportamiento animal sin pronósticos, sin radares, sin aplicaciones. Tu bisabuela aprendió a leer el cielo de la misma manera que los niños modernos leen las pantallas. Un halo alrededor de la luna significaba lluvia en 24 horas. El cielo rojo por la mañana era una advertencia genuina. Cuando el ganado se acostaba en el pasto, se estaba formando una tormenta. Las golondrinas volando bajo significaban que la presión del aire estaba bajando. Observaba las hojas de los álamos. Cuando se volteaban mostrando su lado plateado, el viento y la lluvia se acercaban rápidamente.
Entendía que una repentina quietud en los pájaros significaba que algo peligroso se aproximaba. Esto no era superstición. Los meteorólogos han confirmado que muchas de estas observaciones se correlacionan con cambios atmosféricos medibles. Las caídas de la presión barométrica hacen que los insectos vuelen más bajo, lo que hace descender a las golondrinas. El comportamiento animal cambia en respuesta a las alteraciones electromagnéticas antes de las tormentas. Esa niña no conocía la ciencia, conocía el resultado y eso era suficiente. Top 6. Hilar fibra para hacer hilo o estambre. Hacer un uso de caída no costaba casi nada, solo un palo y un volante con peso, y tu bisabuela podía convertir lana cruda o lino en hilo útil mientras caminaba, estaba sentada o cuidaba a sus hermanos menores. Hilar se consideraba tan fundamental que la palabra en inglés spinster, solterona, originalmente solo significaba una mujer soltera que hilaba, porque se esperaba que toda chica soltera produjera hilo para el hogar. Aprendió a estirar la fibra de manera uniforme, alimentando la torsión con la cantidad justa para crear un hilo consistente. Demasiado grueso y desperdiciaba fibra. Demasiado fino y se rompía. Una niña hilandera experta podía producir suficiente hilo en una tarde para tejer un par de calcetines en la semana. El ritmo del uso era tan natural como respirar. Top 5. Conservación de semillas y planificación del huerto. Tu bisabuela no compraba semillas de un catálogo cada primavera. Las guardaba. Sabía que debía dejar que el mejor tomate de la planta madurara por completo, sacar las semillas en un frasco con agua y fermentarlas durante 3 días para eliminar la capa de gel. Secaba las vainas de frijoles en la planta y las guardaba en sacos de algodón. Entendía que algunas plantas se cruzaban con los huertos vecinos, por lo que aislaba las variedades de calabaza por distancia. Llevaba un calendario mental de qué plantar y cuándo, leyendo la temperatura del suelo al tacto y observando las señales naturales. Cuando las hojas de roble tenían el tamaño de la oreja de una ardilla, era el momento de plantar maíz. Esto no era una tradición pintoresca, era botánica aplicada practicada por niños que nunca habían escuchado la palabra genética, pero que entendían el vigor híbrido y la viabilidad de las semillas a través de la observación. Top 4. Elaboración de edredones y producción textil. Esto no era una manualidad decorativa, era supervivencia. Tu bisabuela confeccionaba edredones a partir de ropa gastada, sacos de tela con flores y cualquier trozo de tela demasiado pequeño para remendar pero demasiado valioso para desechar. Aprendió a cortar formas geométricas precisas, a coserlas con puntadas apretadas y uniformes, y a colocar la parte superior terminada sobre el relleno y el forro. Un edredón bien hecho duraba décadas. Las reuniones para hacer edredones eran eventos sociales, pero el trabajo en sí era muy serio. Una familia necesitaba varios edredones pesados para sobrevivir a un invierno en las llanuras. A los 12 años se esperaba que una niña tuviera varios edredones terminados en su baúl de ajuar. Las costuras debían ser lo suficientemente apretadas para que no pasara el aire frío. De 8 a 10 puntadas por pulgada era el estándar. Cualquier cosa menos se consideraba un trabajo descuidado. Aquí está lo que debería inquietarte. Cada habilidad en esta lista se consideraba ordinaria, no un don, no algo excepcional, ordinaria. La expectativa básica para un niño de 12 años funcional en la América rural. No reemplazamos estas habilidades por otras mejores. Las reemplazamos con dependencia, dependencia de los supermercados, de las redes eléctricas, de las cadenas de suministro que se rompen cada vez que azota un huracán o una pandemia. La pregunta no es si tu bisabuela era más dura que tú, lo era. La pregunta es qué sucede cuando los sistemas de los que dependemos colapsan y nadie en la casa sabe cómo hacer ni una sola cosa de esta lista. Top 3. Matanza y procesamiento de un cerdo. El día de la matanza del cerdo era el día más importante en el calendario de la granja. Por lo general, llegaba después de la primera helada fuerte en noviembre, cuando el aire frío se convertía en el refrigerador de la familia. Tu bisabuela participaba desde una edad temprana, aprendiendo dónde hacer los cortes,
cómo raspar la piel para limpiarla después de escaldarla y cómo separar los cortes principales. A los 12 años podía despiezar medio cerdo en jamones, paletas, panceta y chuletas. Empacaba los jamones en sal para curarlos. Molía la carne para salchichas con una picadora de manivela, mezclándola con salvia y pimiento rojo. Raspaba los intestinos para limpiarlos y usarlos como tripas. No se desperdiciaba ni una sola parte de ese animal. El queso de cabeza provenía del cráneo. El scrapple, pastel de carne, provenía de las sobras. La manteca provenía de la grasa. Incluso la vejiga se limpiaba y se inflaba como una pelota para los niños más pequeños. Un cerdo podía sustentar a una familia durante meses. El conocimiento para procesarlo no era opcional. Top 2. Encender y mantener el fuego de una estufa de leña para cocinar. Esto no era lo mismo que encender una fogata. Cocinar en una estufa de leña requería manejar múltiples zonas de calor simultáneamente. Tu bisabuela entendía que el extremo de la cámara de combustión era el más caliente, que el extremo opuesto se enfriaba gradualmente y que podía deslizar las ollas por la superficie para ajustar la temperatura sin tocar un dial. Horneaba panecillos en un horno sin termostato, juzgando el calor arrojando una pizca de harina y observando qué tan rápido se doraba. Mantenía la cámara de combustión alimentada con leña del tamaño adecuado, trozos pequeños para un calor rápido, troncos más grandes para un horneado sostenido. El control del tiro regulaba el flujo de aire y por lo tanto la temperatura. Demasiado aire y el fuego ardía con demasiada fuerza. Muy poco y se asfixiaba. Cocinaba 3 comidas completas al día en esa estufa, comenzando antes del amanecer, manejándola de la misma manera que un piloto maneja un panel de instrumentos, por tacto, por hábito, por cientos de repeticiones que convirtieron las conjeturas en maestría. Top 1. Administrar un hogar. Esta es la habilidad que englobaba a todas las demás. A los 12 años tu bisabuela podía administrar una granja entera durante un día o una semana si su madre enfermaba o estaba cuidando a un nuevo bebé. Planificaba las comidas en función de lo que había disponible en la bodega y el huerto. Priorizaba las tareas según el clima y la estación. Delegaba tareas a sus hermanos menores. Tomaba decisiones sobre cuándo cosechar, cuándo conservar, cuándo remendar y cuándo descansar. Equilibraba las necesidades del ganado con las de la familia. Entendía que desperdiciar la luz del día era lo mismo que desperdiciar comida. Esto no era la infancia tal como la entendemos. Era un aprendizaje de total autosuficiencia. Cada habilidad de esta lista alimentaba a esta. Fuego, comida, fibras, animales, medicina, clima, todo ello convergiendo en la capacidad de mantener viva a una familia sin ayuda externa. Eso es lo que tu bisabuela sabía a los 12 años. No era teoría, ni trivialidades, sino una competencia tan profunda que resultaba invisible porque todos a su alrededor también la tenían. Prueba una habilidad de esta lista, solo una. Hornea pan sin receta. Guarda semillas de tu huerto. Aprende a encender un fuego sin encendedor. Luego pregúntate qué se siente al hacer algo que tu bisabuela consideraba ordinario. Si esto cambió tu forma de pensar sobre lo que hemos perdido, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Estas habilidades mantuvieron vivas a las familias durante generaciones. Merecen ser recordadas. Si estas historias de determinación y autosuficiencia cambiaron tu forma de ver el mundo moderno, por favor suscríbete y dale me gusta al canal. Estamos desenterrando la historia y las habilidades esenciales que han intentado sepultar. Sembremos el futuro honrando el pasado. El próximo tesoro de la competencia humana se abrirá pronto.